¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que usted tiene todos los domingos al ser las 8 de la noche con la política con P mayúscula aquí en Noche Sin Tregua. Hace 13 años estamos intentando, y creo que lo hemos logrado, de que muchos de ustedes tengan la certeza de que la política es importante y que es determinante en nuestras vidas. Hoy vamos a abrirle un espacio no solo al tema de la democracia, sino también a lo que vive y sufre un país hermano, como es el caso de la República de Venezuela. Y para eso nada más importante o nada más oportuno que entrevistar al presidente 1998-2002 de nuestra República, Miguel Ángel Rodríguez, que también fuese secretario de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Don Miguel Ángel, como siempre, agradecerle la gentileza de atendernos y de estar acá con nosotros. Muchas gracias, don Claudio. Muy buenas noches y un saludo con mucho afecto a su audiencia. Ya regresamos con esta interesante conversación. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Producto. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y de inmediato vamos a la conversación con el presidente 1998-2002 de nuestro país, don Miguel Ángel Rodríguez. Don Miguel Ángel, de una vez al tema, a mediados del 2023 hubo un acuerdo en Barbados, que se conoció como el Acuerdo de Barbados, donde inclusive hubo potencias como Rusia y Estados Unidos presente, en donde la oposición venezolana y el oficialismo venezolano se pusieron de acuerdo para que hubiese unas elecciones justas, con buena participación
de la oposición, y eso de alguna manera fue el punto de inflexión y de la ilusión de muchos venezolanos de que el proceso recién pasado electoral iba a ser un proceso democrático, pero a la fecha, los que conocemos un poquito de democracia, tenemos claro que no lo fue. Ciertamente es un punto muy importante y viene de un proceso largo, acordarse todo lo que había pasado antes de eso. Cuando muere Chávez y ingresa Maduro y viene una primera elección, la oposición ya, en el año 14, ya habla de que ha habido un fraude y de que Maduro ha ganado por fraude. Para ese tiempo, cosa interesante también, desde el año 2002, una señora, María Corina Machado, había establecido con otro grupo de personas, ella era tecnóloga, era ingeniera, y había establecido una organización que se llamaba Suma, que estaba destinada a darle seguimiento a los procesos electorales y a determinar los chanchullos, a tratar de encontrar los fraudes, los procesos de fraude. En esa elección, ella ya había hecho una carrera política, tuvo un enfrentamiento en el 2012 con Chávez en el Congreso, muy, muy fuerte, muy personal. Y eso empezó a lanzarla ya a un campo más político que la parte técnica en que había estado actuando inicialmente. Y después de eso vino ya Maduro en el gobierno. Viene la elección del 15, yo soy observador del grupo IDEA en el 15, con otros 5 expresidentes. Y en esa ocasión se logra que la oposición gane. Y se logra en mucho porque el grupo de María Corina había determinado que el chanchullo lo hacían haciendo que cuando llegaba la hora del cierre a las 6 de la tarde no cerraran las urnas. Entonces ahí iban las personas y le metían a las máquinas un montón de votos. Y entonces alteraban los resultados y salía por las máquinas del resultado como si hubiera votado otra gente, más gente. Bueno, esa vez se hizo un esfuerzo muy grande y se logró que se cerraran las urnas a las 6. El padrino, el ministro de Defensa, estuvo de acuerdo en que había que cerrar las urnas a las 6. Chávez, el sábado anterior, en Miraflores, nos recibió a la delegación de IDEA y dio declaraciones en televisión de que se iban a aceptar los resultados. Y llegó la sorpresa de que la oposición había ganado por 2/3 del Congreso. Después vino que le quitaron todas las potestades, cambiaron los integrantes de la Corte en los días anteriores a que entraran los nuevos diputados, que entraban el 1 de enero, las elecciones, si mal no me acuerdo, habían sido el 5, no me acuerdo, de diciembre, entonces tienen un tiempo ahí para hacer ese cambio, y después se dedicaron a quitarle todas las potestades a la Asamblea, después llamaron a una constituyente. Lo cierto es que ahí ya se había visto un problema, los problemas electorales se veían viendo, ¿cierto? Cuando viene la elección del 18 para presidente, la oposición dice no, esto no puede ser, había mucha desunión además, mucha desunión, el gobierno no lograba meterse, los gobiernos dictatoriales con muchos recursos, cuando son los gobiernos de un país rico en recursos naturales que los explota el gobierno. Entonces son gobiernos muy ricos, tienen la parte de la mayoría de la riqueza del país pasa por sus manos, y los gobiernos no son tan basados en impuestos como en reparto. Entonces son gobiernos un poco al revés de lo que uno conoce. Y tienen los recursos para chinear a aquellos que les conviene chinear. Por ejemplo, los ejércitos. Exactamente, el ejército y a políticos de la oposición. Sí, también. Y además, entre más duro se va volviendo la situación, y ya había habido las terribles persecuciones que se habían dado en el año 15, las manifestaciones terribles del 17, la cantidad de muertos que había habido, la forma terrible, una cantidad de opositores en las cárceles que estaban ya en esos momentos. Entonces Maduro gana sin oposición, no hay elecciones. De ahí la cosa parecía que ¿por dónde iba a caminar esto? Entonces la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, nombra a Guaidó como presidente en ejercicio, porque dice, esas elecciones del 18 no son válidas, no hay presidente, tiene que entrar el suplente cuando no hay presidente. Guaidó en muchos países lo reconocen, y se creyó que aquello era un proceso que podía llegar a una solución de la dictadura que ya Maduro ejercía. No se pudo. La fuerza se mantuvo,
las negociaciones no siguieron adelante, hubo sanciones, pero las sanciones no tenían efecto, tenían efecto en empobrecer a la gente y en la situación muy difícil, y Maduro no podía viajar a algunos lugares, y algunas de sus gentes no podían viajar a algunos lugares porque habían órdenes de captura de algunos países contra ellos, etc. Pero podía seguir tranquilamente gobernando y disfrutando de las mieles del poder. Entonces era muy difícil la situación, y vino una intervención en que la gente dice que las instituciones internacionales no sirven. Bueno, si no hubiera habido el proceso en que Noruega empieza a tratar de mediar para que haya un acuerdo entre las fuerzas de oposición, y luego el proceso sigue en México, y en México siguen otras negociaciones, y luego se dan unas reuniones en Qatar entre los Estados Unidos y el gobierno de Maduro, y de ahí surge el acta de Barbados, en que se constata este acuerdo con la oposición, en que se garantiza que los partidos van a poder escoger sus candidatos, que van a poder tener acceso a los medios de comunicación, que van a poder reunirse y que va a haber un proceso. ¿Y no pecó de inocente la oposición? Bueno, es que ¿qué hace usted? Usted está quemándose, está en el fuego, y le dan algo de qué agarrarse. Aunque esté muy caliente, usted se agarra de eso, a ver si sale de ahí. Le digo eso. Es la única posibilidad, no había otra. Sí, le digo eso porque usted nos hace el análisis de cómo fueron permeando toda la institucionalidad, el chavismo o el madurismo, como queramos llamarlo. Y al final de cuentas, en esta última elección, y cuando llegan antes del acuerdo de Barbados, que fue en octubre del 2023, se sabe que toda la institucionalidad está dominada por Chávez, por Maduro y compañía. Pero hay la garantía de los otros países. Sí. Se le están quitando, Noruega, quitando Rusia, sanciones. Se le abrió las posibilidades de volver a explorar a las compañías americanas petróleo en Venezuela. Démonos cuenta de la realidad que está viviendo Venezuela. Es una realidad que afecta al gobierno. Esa realidad es que en Venezuela exportaba 3 millones de barriles por día y ahora produce 800,000. Sí, es la cuarta parte. Es un país que se ha empobrecido como sin una guerra. Ningún país en la historia medible que se tiene de la humanidad se ha empobrecido tanto sin una guerra, como se ha empobrecido. Aunque ahora el valor del petróleo le ha beneficiado de alguna manera, aunque haya disminuido su producción. Pero hubo épocas en que estaba en cero prácticamente el valor del petróleo. Hubo épocas en que estaba en 60, 70. Cuando llega Chávez, el petróleo valía, si mal no me acuerdo, $12. Al poquito rato, en el gobierno de Chávez llega a 36. Sí. Y eso fue un boom de plata. Y fue el momento en que Venezuela empieza a tener una influencia política y económica en América Latina extraordinaria, inmensa. Después baja, pero baja a 70, 80. Hay que pensar de dónde venía. Había estado a 12, sí, claro. Había subido a 36, era muy alto. Cuando bajó estaba en 70, 60, por ahí. Entonces, el tema es que ellos han tenido un recurso valioso, pero cuando la producción es la cuarta parte, la cosa se vuelve muy complicada. Entonces, les tenían mucho interés en que les levantaran esas sanciones. Y eso era el interés de Maduro, de la negociación. El interés de la oposición es darme alguna oportunidad. Maduro nunca, y el grupo de Maduro nunca creyó que la oposición primero se fuera a unir, porque nunca se había unido. Entonces, si uno ve la historia y la historia aprende, nunca se han unido, esta vez tampoco se van a unir. Sí. Y después vieron la oposición y dijeron, bueno, les hemos podido hacer fraude en el pasado, pues se los volvemos a hacer. En todo caso, si necesitamos un poquito, si algo crece. Y en tercer lugar, lo más probable es que se desanimen de camino y se vengan problemas. No contaron con lo que es un liderazgo personal extraordinario. A eso quería llegar, porque María Corina Machado gana la convención de todos esos partidos de oposición que hacen una convención y lo gana, si mal no recuerdo, con un 95%. Un montón de partidos de oposición querían que no se hiciera, sí. Estuvieron saboteando, no querían que hubiera la convención porque no querían que María Corina ganara. Y muchos de los dirigentes de partidos políticos, de esos en que está dividido, lo que querían eran sus cuoticas de poder y no querían para nada la convención.
el empeño de María Corina, que logra hacer llegar a que haya la convención, Claudio, es extraordinario. Nosotros lo vimos aquí. Y barre, pero es impresionante, con un 95, 96%. Más del 92%. Inclusive el oficialismo empieza a dudar de los resultados y de la participación de tanta gente, ¿verdad? Desde ahí empieza ya el fraude. Pero a mí me llama la atención también que dentro de esos acuerdos de Barbados estaba quitar las inhabilitaciones que habían de algunos opositores, entre ellos María Corina. María Corina va a la convención, gana abismalmente, no hay todavía ningún levantamiento de esos castigos que tenían y que la incluían a ella, esas inhabilitaciones, y con facilidad nuevamente esa institucionalidad manipulada la saca del juego. Pero hay que tomar algunos detalles que son muy interesantes. ¿Quién la inhabilita? El contralor que está en ejercicio en ese momento, que la inhabilita por 15 años para funciones públicas, a mediados del 23, unos meses antes del acuerdo de Barbados, del acta de Barbados. Es el actual presidente del órgano electoral de Venezuela. Es el mismo, es el que declara el resultado. Sí, la caradura que tienen para hacer las cosas son descarados. Es un detallazo, digamos. Son descarados. Sí, es increíble, es inconcebible, ni siquiera tapan un poquito las cosas. Sí, es muy parecido al sistema que tenemos aquí en nuestra frontera norte. Sí, en Nicaragua. No les importa hacer las cosas a la bestia. A la bestia, porque ya no tienen respeto por nada, pero además porque lo que les interesa es el miedo, es asustar a toda la gente. Por eso muchas de las acciones que a uno le puede parecer que son irracionales, son muy racionales desde su punto de vista, porque el arma que tienen es el miedo. Y el miedo era para que no fueran a votar, el miedo para que no fueran a la convención, a esas primarias que ellos hicieron. El miedo es para que no vayan a recoger las actas, porque los van a perseguir. El miedo es para que no vayan a las manifestaciones. El problema es que se le acabó el miedo a los venezolanos. Y esa es una conjunción de varias cosas. Lo que estábamos hablando, que usted estaba empezando a señalar del liderazgo de María Corina Machado, que es realmente extraordinario para América Latina. En general, es la valentía de estar haciéndolo desde el propio terreno. Y de quedarse ahí. Sí. Es una mujer de una familia con recursos. Su padre era uno de los principales dueños de siderurgias en Venezuela. Venezuela es un exportador importante de hierro y de acero. Uh-huh. Y su familia era una familia de muchos recursos. Y ella desde muy joven se lanza a estudiar este tipo de temas, a meterse en la tecnología y a meterse en la política, a dar la cara, a salirse. Sus hijos salen del país y ella se queda. Sus hijos se gradúan en el extranjero y ella está en Venezuela y no puede ir a verlos, porque si sale, no la dejan salir, pero si saliera no la dejan entrar, entonces no sale. Y ya había sido sacrifica atacada todo en algún momento y golpeada. Así es. O sea, no... Pero le prohíben volar. Venezuela no es Costa Rica. Venezuela no es Costa Rica, donde para ir de un extremo al otro, de la frontera norte a la frontera sur, que es lo más largo, y ahí uno tarda 8 horas o 9 horas si lo hace. No, Venezuela es un país que son 10 veces, 20 veces Costa Rica. Entonces, sí, más de 20 veces Costa Rica. Entonces, el tema es que allá se necesita volar de un lado a otro para ir a desplazarse a las distintas zonas del país. No la dejan volar. Todo por tierra. Todo por tierra. Entonces, además, empiezan a ponerles restricciones por tierra. Entonces, ella empieza a empezar a ir a los lugares más lejanos. Me recuerdo mucho la campaña que yo hice en el 97, claro, aquí en condiciones facilísimas, con toda la pata en un buen terreno, chineado, con toda la pata. No, ella no. Pero en el sentido de que yo me dediqué a visitar pequeños lugarcitos, porque ya había hecho 2 campañas, había dado la vuelta al país después de las 2 campañas, dando las gracias, y entonces ya había estado en muchos lugares. Fui a 123 lugares que nunca habían tenido la visita de un candidato presidencial. O sea, fui a lugares chiquititos, porque le dediqué tiempo a eso. Bueno, ella empezó así, haciendo eso en todo lo largo del país, ir avanzando. Y la gente empezó a verla
no como una líder política, sino como una líder social, como una líder de esperanza, como una líder que le daba aliento, que le daba fe en que las cosas se podían hacer. Y es muy importante el lema que ella tuvo y que tiene, hasta el final. ¿Cuándo se acaba esto? Hasta el final. ¿Cuándo ha terminado usted de luchar? Hasta el final. Entonces, en ese proceso, en la cercanía que ella va logrando, la gente que se le va acercando, el sentimiento de la gente para ella es extraordinario. El gobierno no creía que podía llegar a esto. Ahora, María Corina tiene que retirarse por esta figura presidiendo el Tribunal Supremo Electoral, se hace a un lado, busca una tocaya, ¿verdad? Corina Lloris, una señora de 80 años, filósofa, y también hacen matráfuras para que la señora no pueda inscribirse. O sea, ya el miedo seguía. ¿Por qué cree usted que después dejan a don Emanuel González Urrutia sin ser candidato? Porque él ya estaba inscrito antes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, María Corina juega interesante. Dice, bueno, no me va a dejar que inscriba a nadie que yo apoye ahora, entonces voy a apoyar a alguien que ya está inscrito. Exactamente, eso hace. Y además en ese momento tiene un reto dificilísimo. ¿Cómo lograr que a esa persona los grupos políticos, los partidos políticos le den el apoyo? Sí. Porque ¿Cómo heredar su liderazgo ella? ¿verdad? Pero no, ya, eso es otra parte más todavía más difícil. Pero esta primera es puramente política. Hay grupos políticos, cada uno con su interés, que están inscritos, que han metido sus candidatos. Y entonces están jugando ahí a ver qué cuotas sacan, qué ventaja tienen. Bueno, si la dictadura va a seguir, pues que yo tengo mi pedacito. Si el pastel es 100, que me den 2, a mí, o que me den 1,5. Yo con eso tengo algo. El cálculo político normal de la vida política, que es terrible, porque la gente, los seres humanos somos egoístas y actuamos con base en esos defectos que tenemos. Entonces, ¿cómo lograr que a ese que está ahí metido, que es una persona respetable, es una persona que lo que ha sido es embajador? Usted no lo conoció porque él fue embajador en la época que usted era presidente de la República. En Argentina estaba el embajador. Puedo haberlo conocido en Argentina cuando visité al presidente don Fernando de la Rúa allá, y don Fernando vino acá, yo fui allá y tenemos una buena relación. Don de la Rúa era un muy brillante abogado, un brillante jurista, mencionado en los libros de texto, además, un tipo muy especial. Y ahí yo conocí a los embajadores, pero no los recuerdo. No los recuerdo. Porque es interesante la química que logra hacer ella con él, porque él es muy diplomático. Sí. Diría, en el buen sentido del término. Y por otro lado, no tiene la fuerza ni la fortaleza que ella refleja, pero no fue, el apoyo de ella no fue decir, usted es, y yo ahora voy para mi casa y me quedo tranquilo. No, al contrario. Siguió haciendo campaña ella cuando él no había empezado. Él empezó la campaña después de que él es el candidato. Él empezó la campaña como un mes después. Y durante ese mes ella recorrió de nuevo todo el país. Y luego lo siguió recorriendo con él. Y recorriéndolo más que él, porque él es una persona de más edad. Eso lo que demuestra es un desprendimiento de ella, de sus intereses particulares. ¿Qué es lo que atrae a la gente? La gente adquiere fe, confianza, se le da ese sentido de esperanza renovada en base a una persona a la que en sus actos, no en sus dichos, en sus actos, le ve un desprendimiento y una entrega total a la causa. Eso es muy difícil de lograr. Sí. Eso en la vida religiosa es el martirio. Es cuando la persona es capaz de dar la vida por su fe. Ella está en esta campaña social, política, filosófica, dando eso a la gente, dándole la manera de recuperar, sí, esto puede ser, aquí hay algo que yo puedo hacerlo, ella lo está haciendo y yo lo puedo hacer. Además es mujer. Yo creo que eso le agrega en este momento una mujer que tiene la capacidad de darle a la gente ese amor maternal que puede expresar la mujer mucho mejor que usted o yo. Definitivo. Mucho mejor que nosotros los hombres. Eso la ha ayudado en este proceso. Pero la otra cosa que es importante, porque esto es una parte, que es a mi modo de ver, que explica el fenómeno extraordinario de lo que ha vivido Venezuela. La otra parte
es el nivel de empobrecimiento al que habían llegado. País donde la cuarta parte de la población se han ido. Imagínense de Costa Rica que se nos haya ido 1.300.000 personas. De los 5 millones, 1.300.000, 1 millón. Que salga del país. Han salido casi 6 millones de Venezuela. 7 y pico, están llegando a 8. Es increíble la salida que han tenido. Bueno, María Corina gana la elección sin la votación de la mayoría de esa gente, apoyando la distancia, pero sin la posibilidad de que esa gente pudiera votar. No los dejaron registrarse. El acta de Barbados deberían no haberlos registrado. Bueno, muchos no lo dejaron registrar, como le pasó a usted y a los expresidentes, que ahorita hablamos de eso. Entonces, realmente es increíble que ella haya logrado eso, pero estaba ahí ese sustrato. Los barrios más chavistas de las ciudades se convirtieron en apoyo para María Corina. Edmundo González, el candidato, gana todas las provincias, gana el 80 y pico % de los municipios, pero gana los barrios en los cuales el chavismo ganaba por paliza, porque esa gente ya no aguanta más, porque la base del ejército, que en Venezuela es un país con un ejército muy fuerte, y se ha hecho mucho más, tiene como 2.000 generales, es una cosa rarísima. Debe ser los más generales que el resto del mundo junto. Bueno, entonces, en ese ejército hay un montón de rasos, ¿verdad? Y los que manejan el Plan República, porque el gobierno con el Plan República es el que cuida las mesas electorales y tiene que recoger el material electoral y defender el material electoral, dejaron que los testigos de María Corina se llevaran las actas. Se los habían prohibido. Ese era el fraude. El fraude estaba en impedir que las actas se pudieran recoger. Pero los soldados lo permitieron. Exactamente la pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo podíamos tener seguridad de que esas actas que María Corina tiene en gran cantidad eran reales y que eran las que se habían ejecutado? ¿Cómo lograron sacarlas? Porque a lo que sabemos de este régimen no quiere dar ningún documento. Las actas tienen un código QR que tiene todo lo que tiene el acta. Entonces, cada acta a través del código QR se identifica que es el acta de tal mesa, de tal lugar, todas las cosas. Tiene las firmas de los miembros de mesa, donde están también los de gobierno. Entonces, en esas circunstancias, la seguridad de esas actas es total. Por eso el gobierno no ha podido falsificar las actas. Por eso, 18 días después de la elección, el gobierno no ha podido dar ni una. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vio las actas, vio la paliza que le habían dado. Si es que es una paliza de nombre y señor. Con la gente... 37 puntos de diferencia. Con la gente que vive en Venezuela. Dios guarde, hubieran podido sumar todos los que han salido de Venezuela. Ahora, don Miguel Ángel, usted y otros presidentes van invitados por la oposición y hay un acto, un momento que es entre simpático y ridículo por el actuar de los gobernantes de Venezuela, donde no los dejan ingresar. Cuéntenos un poco cómo se dio el hecho de que ustedes ya están montados en el avión. Creo que es usted y otros 5 expresidentes, ¿verdad? Si no me equivoco. Éramos 4 expresidentes, otros 3 presidentes y una ex vicepresidenta de Colombia. IDEA es una organización que surge de expresidentes, que surge en el año 15, cuando la Cumbre de las Américas en Panamá, preocupada inicialmente por Venezuela, empezando a preocuparse por otros países y preocupada por Cuba, preocupada de que se estaba viendo con naturalidad las dictaduras en el continente. Y entonces nosotros creímos que era importante ser una organización de defensa de la democracia, de la libertad en el continente. Vamos a la primera observación electoral, como le contaba antes, cuando se elige la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2015. Fuimos a una segunda, yo estaba en las tres misiones, a una segunda observación electoral en el año 17. Por cierto, en esas 2 también estuvo la otra compatriota nuestra, doña Laura. La expresidenta Chinchilla también fue parte en esas otras 2 ocasiones. En esta ocasión, los que íbamos eran el presidente Quiroga de Bolivia,
la expresidenta Mireya Moscoso de Panamá y el expresidente Fox de México. Y este servidor y Marta Lucía Ramírez, que ha sido ministra de Comercio Exterior, nos ayudó desde ese puesto cuando estaba formando Comex en Costa Rica, de Colombia, ha sido ministra de Defensa, ha sido embajadora. Cuando yo salí de la presidencia me la encontré, ella estaba embajadora en Francia, ha sido canciller y fue vicepresidenta también de Colombia. Quedamos de contarnos en Panamá, llegamos a Panamá para salir juntos en un vuelo. Cuando estábamos en Panamá, la mañana de ese día, de ese viernes que íbamos para Caracas, nos dijo la gente de Copa, la línea aérea en que íbamos, que había noticias del gobierno de Venezuela que no veía con agrado nuestro viaje. Siempre habíamos pensado que había la posibilidad de que nos impidieran viajar, pero que no nos estaban impidiendo viajar. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor nos dejan entrar, a lo mejor no, a lo mejor llegamos a La Guaira. ¿Tuvieron que pedir visa? No hay visa con Venezuela. No hay visa con Venezuela. Pero podemos llegar a La Guaira. Milagro que no hayan puesto visa. Milagro. Sí. Bueno, es que yo no sé por qué no han puesto visa. Yo creo que es porque quieren recibir algunas cosas, algo de turismo, alguna cosa. Bueno, entonces el tema es que llegando a La Guaira dijimos, voy a ser un poquito que nos pasen uno de esos cuartos de migración, nos tengan ahí, traten de que nos pongamos bravos, ya nos habíamos preparado, hay que aguantar tranquilos todo lo que sea, no nos vamos a enojar nunca, no les vamos a dar ninguna excusa para que digan que somos unos malcriados y que nos tienen que echar por eso. Y si nos echan, pues sí, es un escándalo que nos dejaron entrar. Pero nos montamos al avión. Estábamos montados al avión. Me encontré gente de Costa Rica, venezolanos de Costa Rica, que iban a ir a votar. Estaban montados en el avión, estaban inscritos allá y podían volver a su país y votar. Esos no tenían miedo de volver a salir. Y cada uno de los otros se fue encontrando. Mexicanos, gente de Sudamérica que lo conocía, gente de Venezuela que lo conocía uno por alguna razón. Y vimos que el avión estaba lleno de venezolanos, la gran mayoría que iban a votar. Y ellos muy contentos con uno, qué bueno que ustedes vienen, un ambiente muy agradable. En eso, la capitana, porque la piloto era una señora, una mujer, Roy, y la segunda de bordo también, la copiloto también era una mujer. Íbamos muy seguros en ese vuelo. Entonces le llega y dice por el parlante, vamos a atrasarnos en la salida porque el gobierno de Venezuela ha puesto alguna observación. Bueno, vamos a esperar un ratico. La gente seguía conversando con nosotros, todo muy bien. En eso llegan unas personeros ya de Copa y entran al avión y nos dicen, mira, lo sentimos mucho, pero nos dicen que si ustedes no se bajan, no van a permitir que este vuelo llegue. ¿Qué hacemos? Entonces la presidenta Moscoso llamó al presidente de Panamá y le contó la situación en que estábamos. El presidente nos dijo, tómense un tiempito, vamos a ver si que yo puedo arreglar esto. Al rato nos llamó y nos dijo, no hay manera. No solo está detenido este vuelo, sino que están detenidos 2 vuelos más que están en Venezuela, que vienen para Panamá y no los dejan salir. Entonces hay 3 aviones secuestrados. Eso era la verdad. Sí. Habían secuestrado 3 aviones a cambio donde el ransom, ¿cómo se llama? La recompensa, lo que se pedía a cambio. Era la salida de ustedes del avión. Era la salida de nosotros del avión. Entonces llegamos a la conclusión de que no había más remedio que salirnos, ya tenía 1 hora de atraso el vuelo. Y entonces nos fuimos a decirle a los pasajeros. Por supuesto, doña Mireya primero, estábamos, era señora, estábamos en su país, pero todos fuimos hablando, y la gente decía, no se bajen, quédense, no se vayan, quédense con nosotros. Y al final la parte que a mí más me emocionó fue que empezaron a cantar el himno de Venezuela. Y la verdad, yo no soy llorón, pero a mí se me humedecieron los ojos. Fue muy emocionante. Bueno, tuvimos que salir del avión. Y ya nos fuimos a la presidencia, el presidente de Panamá nos recibió, estuvimos con él y con el señor canciller, algunos de sus miembros de su gabinete. Muy interesante. Para mí fue muy bonito.
me recordó cosas muy especiales. El presidente era uno de los miembros de la oposición de Panamá de 1989, donde con más de 120 costarricenses yo había ido como observador en las elecciones para constatar que se le ganaba a Noriega. Y habíamos constatado que se le había ganado a Noriega. Y nos habían perseguido después en las calles los Doberman, que le decían a las policías grandotes y a los del ejército de Panamá que daba garrote en las calles. Entonces, fue muy lindo volverme a encontrar con él, encontrarme gente de su gobierno que eran de otros de los partidos. Y el hermano de él fue embajador acá en Costa Rica. Sí, también. Y después sí, eran 4 partidos coligados. Uno de ellos era la Democracia Cristiana, con Ricardo Arias Calderón, que era muy, muy amigo mío. Yo lo admiraba profundamente. Un filósofo y un político muy entregado, de servicio, con muchas convicciones de valores. Entonces fue muy especial estar ahí. Ahora, don Miguel, en el momento actual, ¿ve usted alguna posibilidad? ¿Cree usted que la presión internacional, que Estados Unidos vuelva a quitarle los beneficios económicos y las garantías económicas que tenía castigado a Venezuela antes del acuerdo de Barbados? No sé, ¿ve alguna posibilidad de que se reconozca? Porque empecé diciéndole que tal vez habían sido muy inocentes en creer en el acuerdo de Barbados, pero hoy las manifestaciones y el poder militar y el poder económico que manejan ellos, a mí personalmente me da la impresión de que no va a llegar esto a buen puerto, que van a seguir ellos apegados al poder a pesar de las circunstancias que están viviendo en Venezuela. Me acuerdo de una frase de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra había tenido que evacuar sus tropas que estaban en Francia, cuando tuvieron que mandar todo tipo de lanchitas, lo que fuera, para sacar a sus soldados, salieron abandonando el campo de batalla, cuando estaban siendo bombardeados todas las noches en Londres, cuando se veían en lo peor de las cosas, y hubo un pequeño cambio, y empezaron a poder avanzar en algunos lados, y cambió el frente de Rusia, y Hitler cometió la tontería de, gracias a Dios, de invadir a Stalin, pelearse con Stalin, y entonces el Churchill dijo, esto no es el final, no es ni el principio del final, pero es el fin de lo peor. Y yo creo, más o menos esa era su frase, estoy citando de memoria. Yo creo que el que tiene razón María Corina. Esto es hasta el final. La dictadura está absolutamente desmoronada adentro entre el pueblo. Esto no lo había tenido nunca. La oposición nunca había podido medir sus votos. La oposición nunca había podido llegar unida a una elección. La oposición nunca había podido tener la confianza en su situación que tiene ahora. La gente del ejército, sí, claro, hay unos altos mandos que están muy a sus anchas panchas. Pero hay una gran mayoría del ejército que no, que está viviendo las mismas penurias y necesidades de los demás. Sí. Un país donde la gente sale y atraviesa el Doriente. 2.000 generales que sí la están pasando bien, seguro. Y no deben ser todos. 2.000 son muchos. Deben ser menos de 2.000 los que lo están pasando bien. Aún a esa altura debe haber algunos que están diciendo, ¿y aquel por qué le dan y a mí no? Y a mí no. Sí. Entonces, el bienestar humano es muy complicado. Nos medimos en relación con los demás también, no solo en relación con el nivel absoluto. Usted antes hacía una reflexión sobre cómo nace el Grupo IDEA y las preocupaciones en la democracia en el continente nuestro, especialmente en el subcontinente en América Latina. Hoy se habla mucho en el mundo occidental de las democracias iliberales, con I adelante, ¿verdad? Que son esas que vaya, vote, cállese, véntese a su casa, porque aquí los que sabemos somos nosotros, usted nos eligió porque nosotros sabemos y nosotros vamos a decidir el futuro suyo y de la nación, pero por favor no me haga movimientos ni se reúnan. Así hemos llegado en las democracias occidentales a tener muchos autoritarios en el poder. Costa Rica es la democracia más longeva de esta área.
en forma ininterrumpida desde la Segunda República y con muchos ejemplos también de cambio de poder antes de la Segunda República. Costa Rica es reconocida en el mundo como una de las 17 democracias plenas, donde solo vive el 8% de la población. No me canso de repetir esto. Y los costarricenses somos privilegiados de estar en ese 8%. 1 de cada 12 personas del mundo, solo 1 de cada 12 personas del mundo. Y en ese marco de referencia que le doy, en los últimos tiempos, Uruguay, Chile con sus vaivenes en los últimos tiempos, pero sigue siendo una democracia también sólida. Venezuela, que lo fue, ¿verdad? Hace tantos años. ¿Cómo ve usted el panorama de la democracia en el continente? Déjeme terminar un poquito con Venezuela. Claro, tal, dele. Porque creo que es importante que su audiencia vea lo que está pasando ahora. ¿Por qué yo sigo pensando que hay una posibilidad de un final? No es seguro, pero yo sí veo que hay una posibilidad. En primer lugar, Estados Unidos está en medio de un proceso electoral y en ese proceso electoral el tema de la migración es central. Correcto. Si en Venezuela sigue la dictadura, si sigue esto ahí, la llegada de venezolanos va a seguir. Eso afecta a Estados Unidos directamente. Y de Panamá para arriba a todos. Y de Panamá para arriba a todos, y de Panamá para abajo también. Cierto. Hasta Chile y Argentina. Yo creo que en Argentina donde hay mayor cantidad. De manera que a todos lados. Para Colombia es terrible. Petro tiene que saber lo que se le viene. Él tiene más de 2 millones de los 7, 8 que hay afuera, más de 2 están en Colombia. Ahí se le queda 1 o 2 más. Y no están los países de Sudamérica en un crecimiento económico. Están en un problema de crecimiento económico muy malo. Si en Centroamérica crecemos 3,5%, 4%, que no es lo suficiente, ellos están creciendo 1,5%, 2%. Ahora las expectativas bajaron. Es la parte del mundo que tiene menos crecimiento en los últimos años. Y la proyección es que hasta final de esta década, América Latina es la parte del mundo que va a tener menos crecimiento. De manera que es una zona muy complicada para recibir ese montón de gente. Entonces ahí hay muchos problemas. Esto ha hecho, bueno, en primer lugar, la maravilla de las convicciones democráticas del presidente Boric de Chile, que siendo de la izquierda y de los grupos que dan apoyo tradicionalmente a los gobiernos de izquierda, Cuba, Nicaragua, Venezuela, ha sido clarísimo en decir estas elecciones las ganó don Edmundo González y el señor Maduro tiene que irse. Antes de las elecciones sale el presidente Lula. Ha sido el apoyo más importante que ha tenido la dictadura de Maduro. Y sale y dice, si pierde tiene que irse. Y no es con balas que hay que despedir después, es con votos. Y ahora se junta un poco con Colombia y con México y han estado tratando de negociar y de meterse ahí en una cosa. Hay conversaciones de Estados Unidos y estos países. Usted ve las conversaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, con los cancilleres de sus países, están reportadas todos los días, hay conversaciones. Bueno, ahí hay una presión. Entonces, nunca ha habido la situación interna más mala para la dictadura. Y la posición externa está empezando a fortalecerse. Uh-huh. Entonces, no es fácil, no es que hay una solución. Usted conversando antes de que esto empezara me decía que la democracia no tiene resultados muy rápidos. Veloces como la gente pretende. Y yo le decía que no es expedita, sí, así es. Que no tiene inmediatez, así es. Esto del derecho internacional es todavía menos expedito y todavía menos inmediatez. Pero todos los dictadores caen. Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Stroessner, Pinochet, dígame usted, todos caen. Todos caen. Y yo creo que el tiempo está ahí. Y esto va hasta el final. En estos días, yo no sé cómo se está desarrollando internamente, pero en estos días había una situación muy complicada. Y es que pareciera que este grupo de los 3 grandes que siguen apoyando, en el pasado han seguido apoyando a Maduro, los 3 países más poblados de América Latina, Brasil, México, Colombia, antes tenían también a Argentina, lo que los hacía todavía más complicados. Estaban empezando a hablar de una cosa que es inaceptable, que es una segunda ronda electoral.
que vuelvan otra vez. ¿Cómo van a volver si les están encarcelando a los testigos de las mesas que sacaron las actas? ¿Cómo van a volver si han matado a más de 20 personas en las manifestaciones? ¿Cómo van a volver si han metido presos más de 1.300? Eso no puede ser. Pero eso está ahí y se ha parado. Entonces, la presión internacional y la presión interna. Lula ganó por menos de 2 puntos. Sí, claro. Bueno, ahora este otro señor ganó por 37 puntos. ¿Cómo no van a defender la democracia que si en sus países la tienen que defender? Es que están defendiendo ya no ideas más abstractas como el Estado de Derecho, la división de poderes, la asignación de competencias, la libertad de prensa. No, están defendiendo el elemento más básico que no es suficiente, que es el sistema electoral. Exacto, ahí me está contestando de alguna manera la pregunta que le hacía sobre las preocupaciones de la democracia latinoamericana. Entonces, ahí lo que le quiero decir es que tiene que haber esperanza y que no podemos fallar en seguir con esperanza. Sí, María Corina, a esa gente en esas dificultades que se atreve con chiquiticos una mujer a pasar el Darién, donde las violan, donde pasen todas las dificultades, donde se enferman, donde tienen mayores dificultades para huir ahí, y los vemos aquí recogiendo plata aquí para poder seguir su viaje. Si se atreven a hacer eso, ¿cómo será la situación que ellos tienen allá? Bueno, y si en medio de eso pueden tener fe y esperanza y salir a las calles y manifestarse y llevar las actas y con el código QR pasarlas por internet y tener un sistema donde las recogen y las cuentan y vemos el resultado de cada mes y están ahí para que la gente la vea en internet. Si ellos pueden hacer eso, ¿cómo vamos a hacer los demócratas de América Latina en no seguirles dando apoyo? Yo le decía a usted, fuera de micrófono, de que la gente desmerita a veces la democracia porque la democracia es lenta, tiene que serlo así. Así es, porque hay que consultar, hay que conversar, hay que intercambiar. Y que el Internet, que nos ha hecho vivir en un mundo tan rápido, hace que muchos pretendan que los resultados de la democracia sean tan rápidos. Si usted nos hacía referencia ahorita, del crecimiento económico. La democracia está en un problema grande en América Latina, con niveles de pobreza muy altos en muchos países, desigualdad en muchos países, violencia, donde el mismo ciudadano está casi que dispuesto a ceder derechos con tal de que se le dé algo. Lo vemos en el caso de El Salvador, para no solo hablar de gobiernos de izquierda, como el de falsamente de izquierda, como el de Nicaragua o el de Venezuela, pero también vemos que la gente está dispuesta a ceder muchas de sus libertades con tal de recibir algo a cambio en un sistema político, aunque no sea democrático. Así es. Sí, usted tiene razón. El tema de que la democracia no es un proceso expedito de solución de problemas. Casi en la vida, ninguna cosa que valga la pena es expedita. Pero los seres humanos vivimos el presente. Entonces queremos resolver las cosas ya. Porque el futuro, ya el muerto es muerto. Sí, entonces el tema es que hay que pensar en el presente. Y eso nos hace buscar lo de ahora. Y antes, cuando el cambio era más paulatino, más poco a poco, pues daba más tiempo a esperar. Pero ahora que el cambio es más rápido, usted me lo decía en la conversación antes del programa, de la parte electrónica, la parte de información, de computación, pero es mucho más que eso. Es que, por ejemplo, por milenios, el patriarcado estuvo imperando. Y en 100 años, las mujeres pasaron a tener derechos. Y los chiquitos pasaron a tener derechos. Y las mascotas pasaron a tener derechos. ¿Quién se le hubiera ocurrido? Sí. Entonces, ese es un cambio todavía más profundo y muy rápido para asimilar, porque va a la raíz de todo, de la familia, del trabajo, de la política, de la academia, de las relaciones en las comunidades. Y ese cambio ya no está en nuestras mentes. Nosotros tenemos en nuestra mente un modelo de cómo es la vida. Pero lo que está pasando no es eso, es algo distinto, se ha cambiado. Entonces, estamos con mayor incertidumbre, estamos más desarraigados. Además, el cambio de la urbanización nos desarraiga. Ya no es la persona que vive y sabe que aquel chiquillo que está allá es el nieto de don fulano. Sí. No, ya no sabemos quién es quién. Tenemos amigos que no conocemos en las redes. Todos recibimos mensajes de gente que no conocemos. Y el que me diga que no, es un mentiroso.
todos recibimos mensajes de gente que no conocemos y que creemos que conocemos y que contestamos. Y les ponemos con toda facilidad un me gusta o pasamos a otra persona la información. Sin pensar nada, con un segundo. Bueno, en esa rapidez, en este cambio, en haber perdido las formas de trabajar, en que uno entraba a trabajar con una empresa para el resto de la vida. Puede ser que no eran en las mejores condiciones, pero había una seguridad y había una fe trascendente mucho más poderosa. Y la gente sentíamos, yo lo siento, gracias a Dios tengo esa fe, pero un montón de gente ya no tiene esa fe. Entonces todo eso desarraiga, nos crea incertidumbre, nuestros modelos mentales no son compatibles con la realidad y toda esa cosa, muchas de ellas maravillosas, esta rebelión de las mujeres es lo mejor que va a haber pasado, gracias a Dios, pero asimilarla es muy difícil. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Usted fue presidente en 98-2002 y son, ¿qué? Un poquito más de 20 años. Y a la salida, no a la entrada, a la salida suya son más de 22 años. Y era otro mundo. En 20 años cambió el país totalmente. Estoy seguro que cuando fue ministro de Planificación en el gobierno de José Joaquín Trejo Fernández, los cambios no fueron tan rápidos. Cuando usted llegó de esa época a ser presidente, eran más lentos los cambios. Bueno, tuvimos un cambio muy grande en el país. El cambio del modelo económico de los 80. Sí, de los 80. Ese fue un cambio muy grande. Sí. Yo hablo siempre de dos cuarentenas. Una cuarentena donde invertimos mucho en lo social hasta el año 80 y después un modelo económico que nos llevó hasta otra cuarentena que yo no sé si... Le preguntaba a un Tino Urcuyo un día de estos si estaremos en algún momento cambiando a otra cuarentena, porque esas son cuarentenas de verdad, de 40 años. Pero lo que le iba a plantear, porque ya se nos va casi el programa, es lo siguiente. Costa Rica, ¿siente usted que en Costa Rica corremos riesgo de la democracia? Y lo digo porque hace algunos días usted y otros expresidentes de nuestro país firmaron una carta donde llamaban la atención al presidente Rodrigo Chávez sobre los valores que ha tenido nuestra democracia y lo poco oportuno que era un mensaje que él había puesto dudando del sistema democrático y hablando de una dictadura en democracia, y después se quiso arreglar la torta, digo que la empeoró cuando dijo que no era dictadura sino que era tiranía. ¿Piensa usted que nuestro país, con esa democracia tan sólida, tan reconocida a nivel internacional, está corriendo riesgos? Porque también es cierto que una democracia, entre más produzca, vuelve a un ciudadano más exigente. No es lo mismo lo que exige de la democracia en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en la misma Venezuela, que lo que exige un costarricense acostumbrado a la democracia. La democracia siempre está en riesgo. Toda democracia siempre. Es un gobierno frágil. Es una forma de gobernar frágil. Es un sistema frágil. ¿Por qué? Porque depende de un sistema electoral que debe ser respetado. Depende de un Estado de Derecho que debe ser respetado. Y depende de una sociedad con una cultura democrática que imponga ese respeto al sistema electoral y al Estado de Derecho. Esos tres elementos son débiles, no se asientan en las bayonetas, se asientan en la voluntad de los ciudadanos. Y los ciudadanos, como usted decía, queremos resultados inmediatos. Entonces, cuando no tenemos esos resultados inmediatos, caemos en espejismos. Y alguien llega y nos dice, no, mire, es que estas instituciones que ustedes tienen están carcomidas, esto es una dictadura perfecta, esa dictadura se ha armado para que ustedes, pueblo, esté jodido, perdónenme la palabra, mientras que un grupito, y usted le pone ese nombre que usted quiera, es la prensa canalla, son los ricos, son los partidos de oposición, son los jueces, es el Congreso, usted le pone el nombre que usted quiere. Y esos son los malos y se lo están impidiendo a usted. Entonces, evidentemente, eso hace que estemos en un riesgo. Costa Rica ha demostrado en estos años que, gracias a Dios, la institucionalidad es muy fuerte. Ha sido sacudida. Ha sido sacudida, pero ha respondido. Y ha respondido bien. Pero para que siga respondiendo bien, depende de la voluntad de los ciudadanos. Si los ciudadanos creen que su solución está en concentrar el poder en alguna persona o en algún grupo que tenga entonces la capacidad de resolverle los problemas, porque le ha dicho que se los va a resolver y tiene la ingenuidad de creerse que de verdad le va a resolver los problemas,
Que vean el espejo de Venezuela. Si caen en eso, Que vean el espejo de Venezuela. eso, en los 80s había solo 3 democracias en América Latina. Costa Rica, Venezuela. la más antigua, Colombia, Venezuela. Solo 3. Sí. Bueno, de los es como el cuento de los negritos. Aunque ya sumaba Uruguay. En ese tiempo no estaba. Sí. Estaba en la Junta Militar. Estaba en Junta Militar. Estaba en una Junta 70, Militar en Uruguay. Chile no era democracia, No estaba era. Pinochet. Argentina había una Junta Militar. Quiero decir. Usted sabe que para eso, usted que es economista y yo que soy politólogo, y ya para fue el programa, pues está interesantísimo. Yo siempre digo que los economistas hablan de la década perdida de los 80. Digo que seguramente en economía sí, pero en democracia no. Todos se cayeron en los 80, todos esos regímenes Bueno, autoritarios. tuvimos la tercera ola de la democracia de que habla. ¿Cómo se llama el gringo? Ahora se me van los nombres. Bueno, y fue en el mundo entero. En el mundo entero se terminó la Unión Soviética. Los países que estaban tras la cortina de hierro fueron convirtiéndose en democracias. En África empezaron a mejorar la posibilidad de algunas democracias, lo mismo que en Asia. Entonces fue un momento, llegamos al final del siglo XX con un auge democrático extraordinario. Pero desde entonces, sobre todo a partir de la gran recesión del 7 o del 8, empezó un declive del aprecio por la democracia, y cuando la democracia pierde el aprecio de los ciudadanos, está en muy graves peligros y es muy posible que se pierda. De manera que dependemos de la voluntad de los ciudadanos. Yo creo que este punto es fundamental. Los ciudadanos tenemos que asumir que si nosotros no defendemos la democracia, que si por la inmediatez nos dejamos caer en el espejismo de que alguien nos va a sacar las castañas del fuego y nos va a hacer ricos y nos va a resolver los problemas, ese alguien no existe. Ese alguien no existe. Y los gobernantes son los primeros obligados a educar, ¿verdad? Y eso es fundamental. Don Miguel, siempre es agradabilísimo tener conversaciones con usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Claudio. Yo lo he disfrutado mucho, y mi respeto y mi cariño a su audiencia. Muchas gracias, y a ustedes las gracias por la atención, y los esperamos el próximo domingo en su cita de siempre a las 8 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo.